Buenos días. Hola, hola, hola. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien, los de atrás también. Los de adelante no tanto. Son rotundos los de atrás. Están bien. Me alegro, me alegro. No hace falta. Bueno, me alegro de verlos y de compartir de nuevo un tiempo aquí con la palabra de Dios. Espero que sea útil, que no sea una cosa de pasar el rato, sino que sea algo que sirva para nuestra vida. Esa es la idea de esto. No es pasar el rato, sino que podamos escuchar lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Yo he titulado el tema de hoy Un estilo de vida espiritual. Para los que estaban el jueves en las barcas, ¿se acuerdan cuando hablábamos que la iglesia era columna? ¿Se acuerdan? Pilar, columna. Y decía ahí en el libro que columna en griego es stilus. ¿Se acuerdan? Que significa estilo. Un estilo. Nosotros estudiábamos eso en arquitectura. El estilo dórico, el estilo jónico, el estilo corintio. Son estilos. Y vamos a relacionar ahora con el estilo de vida. Porque es interesante. Gracias. Chupito. ¿Es de Casalla o de qué es? Yo también creo predicar, dice más de uno ahí. Bueno, como introducción vamos a hablar acerca de las palabras en general. Las palabras, cuando estudiamos la Biblia, para los que estudiamos la Biblia, sabemos que muchas veces los nombres que les ponían a las personas, los judíos antiguos, tenían un significado, ¿no? Las palabras tienen significado, pero a veces con el uso se va deformando y hay casos muy curiosos, como por ejemplo yo estaba pensando en la palabra creer. Creer significa estar persuadido de algo, ¿no? ¿Sí? Yo creo en Dios, estoy seguro que Dios existe y yo creo en Él. Pero sin embargo, en nuestro uso cotidiano, lo hemos transformado a que sea lo opuesto. ¿Sí? Hoy sale el autobús a las 6. Cuando me doy cuenta que no estoy seguro de esa información, digo, creo. O sea, creo en realidad está significando no estoy seguro, cuando en realidad el significado de creo es estoy seguro de algo, ¿no? Pero así, en el uso se han ido modificando. Pero las palabras también, además de un significado, muchas veces denotan un estilo de vida. Y aquí es donde ya vamos entrando un poquito más en el tema. Yo estaba pensando para aquellos que peinan canas, Carlito, no es tu caso. Aquellos que somos más añejos, nos acordamos de los años 60, yo no lo viví, pero estuve cerca. Los años 60, cuando salió la onda de paz y amor, ¿se acuerdan, no? Esto que decían, paz y amor, normalmente estaban fumados, paz y amor. ¿Cómo se llamaban eso? ¿Se acuerdan? Los hippies. Paz y amor. Claro, si decimos paz y amor suena bíblico, ¿no? Paz y amor, suena bíblico. Sin embargo, los hippies eran un estilo de vida que no tenía mucho que ver con la Biblia, porque iban fumados, amor libre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero era un estilo de vida. Ellos vivían de una forma diferente a otras personas. Eso eran los hippies. Un estilo de vida, paz y amor. Cambiaban el significado del paz y amor por un estilo de vida. Otro ejemplo que pensaba yo, cuando veíamos las películas hace algunos años, veíamos las películas norteamericanas y siempre hablaban de los nerds. Bueno, esto es para los que los veíamos subtitulados. Escuchábamos el audio en inglés, en Argentina se acostumbra a eso, aquí no tanto. En Argentina se acostumbra a escuchar el audio original y se habla de los nerds, ¿no?
Y los nerds, siempre en las películas, eran también un estilo de vida. Eran aquellos que eran estudiosos, siempre iban con gafas, peinado a la gomina, eran tímidos. Esos eran los nerds y vivían de esa forma, estudiando, no eran populares en el colegio nunca. Ese era un estilo de vida que tenían esas personas, esos jóvenes. Otra de cine. Voy a dar una de cine, más clara. ¿Se acuerdan de El Rey León? ¿Quién ha visto El Rey León? Oh, muchos, bien, mejor. El Rey León era aquel león que matan a su padre, ¿verdad? Que era el rey. Y entonces queda Simba, que era pequeñajo, y se asusta, no me acuerdo bien la historia, pero la cuestión es que él sale huyendo, y cuando sale huyendo se encuentra con Timón y Pumba. Muy bien, eso sí que se lo saben, ¿eh? Pregúntale por Apocalipsis 2:20, pero no, Timón y Pumba sí. Timón y Pumba. Y Timón y Pumba le enseñan algo a Simba. ¿Se acuerdan qué es lo que le enseñan? ¿Pero cómo decía? Hakuna Matata. Hakuna Matata es una palabra, o sea, es una expresión real de un dialecto no sé cuál, africano, donde cuna ¿cómo es? Aquí lo tengo escrito por aquí. Cuna es tener, hakuna es no tener, mata es problema y matata es el plural de mata. Entonces es no tener problemas. Hakuna Matata significa no tener problemas. Y era un estilo de vida, ¿no? ¿Se acuerdan ahí cuando ellos son pequeñitos y van caminando así? Lo hago igual, mire, igual. Igual me sale. Y de ahí se van creciendo y es una vida de decir, me da igual todo, no hay problema de nada, vivimos la vida felices. Ese era un estilo de vida. Diferentes palabras que dan diferentes estilos de vida. Pero ahora vamos a ver en la Biblia, vamos a pillar unos estilos de vida, pero según la Biblia. Estilos de vida espiritual, que le llamo yo. Vamos a aprendernos una palabra. Icabod. Icabod. Los valencianos dicen cabezón, cabot, no es con T, es con D. Cabod. Cabod significa gloria. Icabod significa sin gloria, ¿vale? Vamos a acordarnos de esta palabrita, Icabod, porque vamos a descubrir qué es el estilo de vida Icabod. Icabod. Bueno, vamos a ponernos un poco vamos a leer un versículo. 1 Samuel 4:2 y ya nos ponemos en contexto. Dice, y los filisteos eran los enemigos de los israelitas. Los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Vamos al contexto. Los filisteos y los israelitas vivían peleándose. Siempre se estaban peleando. La cuestión es que Dios estaba con el pueblo de Israel. Entonces Israel siempre ganaba, siempre estaba en victoria porque Dios vivía entre ellos. Si se acuerdan, Dios había mandado a hacer un arca que estaba dentro de aquel santuario y en esa arca estaba la presencia de Dios. Ahí vivía Dios, ahí moraba. Antes, cuando salían de Egipto, dice que Dios moraba en la nube de día, moraba en la columna de fuego de noche. Pero después, cuando ya hacen el tabernáculo, que es este santuario, que tiene distintas partes, y en la parte santísima que le llaman, está el arca del pacto, y es ahí donde está la presencia de Dios. Entonces,
el pueblo de Israel era fuerte porque tenía al Dios verdadero apoyándole. El Dios que los eligió a ellos como su pueblo. Sin embargo, llega este momento. Van a esta batalla. Bueno, previo a esto, el pueblo, como muchas veces pasó, se alejó de Dios. Se alejó de Dios, no tenía en cuenta a Dios, creaban ídolos, etcétera, etcétera. Entonces ellos van a la batalla y llega esta situación donde los filisteos le dan para que tengan, dice que matan a 4.000 israelitas. Entonces los israelitas dicen, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay un problema. Dice, ya sé. Son muy listos. Dicen, vamos a traer el arca del pacto aquí, al campo de batalla. Entonces ahí sí que ganamos. Y se van. En esa época había un sumo sacerdote que se llamaba Elí, que ya estaba muy viejito, el hombre, 98 creo, que tenía 2 hijos, Fines y Ferb. No, Fines y Ofni. También lo conocen, Fines y Ferb. ¿Cómo era el club del RT? Fines y Ofni eran los 2 sacerdotes. Entonces, Fines y Ofni con F, no es con V, ¿no? No era un objeto volador no identificado. Venían con el arca a la batalla. Dice, ahora sí que los filisteos estos van a ver. Van de nuevo a la batalla y no le fue muy bien. Versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada uno a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Una paliza. Y el 11. Y el 11. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! Ellos que estaban seguros que ya con el arca ya está hecho. Antes habían perdido 4.000 hombres y ahora pierden a 30.000. Una paliza tremenda. Y no solamente eso, sino que pierden a los 2 sacerdotes que son muertos, pero lo más terrible de todo, pierden el arca. Estos se llevan el arca. ¿Qué pasa? Hay uno que se escapa de la batalla y se va a donde está todo el pueblo, y cuando cuenta qué es lo que pasó, se arma un barullo. Y Elí, el viejito, está sentado, está ciego, escucha el barullo y pregunta, ¿qué pasa? Y vienen y le dicen, hemos perdido 30.000 hombres, hemos perdido el arca y tus hijos han muerto. Del susto, dice que se cae para atrás, se da en la nuca y ahí queda frito Elí. Tremendo, tremendo. En ese momento, la esposa de Fines, que estaba embarazada, del disgusto, le vienen los dolores de parto y nace un hijo. Bueno, leemos el 19. 4:19. Su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo, mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, ¿se acuerdan? Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido.
una situación terrible, Arrasados, 30.000 muertos, 34.000 con los 4 que ya habían sido antes. El arca se la roban estos. Un desastre. Claro, para ellos el arca era la presencia de Dios. Pero Dios ya no estaba en ese lugar. Hacía tiempo que Dios se había ido. Porque ellos son los que en realidad habían abandonado a Dios. Entonces Dios ya no estaba habitando entre ellos. Y ahí nace un niño y esta madre, antes de morir, le pone sin gloria, Icabod, sin gloria. Y aquí es donde cogemos como un estilo de vida. ¿Por qué? A partir de este momento, el pueblo de Israel sigue teniendo su santuario, sigue teniendo cada parte, sigue teniendo el lugar santo, sigue teniendo el lugar santísimo, sigue teniendo el todo. Pero solamente falta una cosa, la presencia de Dios. Sin embargo, ellos no se inmutaron y siguieron viviendo como si tal cosa. Continuaron haciendo sus tradiciones, continuaron con sus ritos, continuaron viviendo de la misma manera. Es decir, viviendo Icabod, viviendo sin gloria. 20 años vivieron de esa forma. 20 años siguieron con el estilo de vida Icabod. Un estilo de vida Icabod le llamamos a una forma de vida sin Dios. Cuando estudiamos la historia de los judíos o de Israel, siempre decimos qué malos son o qué malos fueron. ¿Cómo podían alejarse de Dios con todo lo que Dios había hecho por ellos? Y una y otra vez se alejaron y se fueron tras ídolos y qué malos eran. Pero si lo traemos a día de hoy, ¿cuántas veces nosotros también tenemos el estilo de vida Icabod? No, yo a la iglesia no falto. Yo vengo a la iglesia siempre. Yo en la iglesia tengo mis ministerios, los cumplo. Soy un ejemplo, pero no está Dios moviéndose aquí dentro. Entonces es un estilo de vida Icabod. Un estilo de vida Icabod es tener conocimiento, pero no tener obediencia. Un estilo de vida Icabod es de apariencias. Esta persona, que bien, esta persona está en la iglesia, ofrenda, tiene ministerios, pero solamente se ve eso. Hay muchos ejemplos. El Señor Jesús, el gran problema que tuvo en los 3 años que estuvo en la tierra siempre fue el choque con los religiosos del momento, porque pasaba eso. Era una fachada la religiosidad, pero ellos no hacían eso. Y aún en el Antiguo Testamento hay un ejemplo muy claro, un poco más adelante de esta historia que estamos viendo ahora. Samuel, que es el profeta que está en este momento, después en ese momento es un juez, es el último de los jueces. Y después, como estos están viviendo sin Dios, deciden que quieren ser gobernados por un rey. No les interesa que Dios sea su rey. Quieren ser gobernados por un rey. Y entonces Dios, en su misericordia y en su gracia, les da un rey, el rey Saúl. Que el rey Saúl era Icabod, total. Conocía mucho de Dios, sabía mucho de Dios, pero hacía lo que a él le venía en ganas.
Y en una de esas fue una batalla, ganó, y la orden expresa de Dios era que tenía que aniquilar todas las vacas, todo lo que tuviesen aquellos. Esa era la orden. Y después Dios le dice a Samuel, este picarito no ha cumplido con lo que yo he dicho. Lo manda a Samuel a que hable con el rey. Y cuando va al rey dice, ¿qué tal? ¡Oh! De lujo. Joya, como diría en Argentina. Joya. De lujo. Perfecto todo. Y se escuchaba por ahí. ¿Y eso qué es? Ah, no, una ovejita ahí que el pueblo quería quedárselo, pero eran para ofrendárselo a Dios. Aún con Dios por delante. Aún con Dios por delante. Entonces, Samuel le dice, eso no es. No vengas a poner de excusa a Dios, que también meditémoslo si no lo utilizamos muchas veces nosotros. La excusa de Dios, cuando en realidad eran fines personales. Entonces Samuel le dice, no es así el tema. Dios te ha dado una orden clara y no la has cumplido. Y ahora Dios te va a quitar el reinado. Era sentencia. Dios le iba a quitar el reinado. La cuestión, Saúl entiende que ha desobedecido. Pero hay un versículo en 1 Samuel 15:30 donde dice Saúl, yo he pecado, lo he entendido, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. ¿Qué significa eso? Fachada. Sí, yo he pecado, pero que no se note. Metámoslo debajo de la alfombra, que estos crean que soy bueno. Y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Fachada, pura fachada. Dios no está en él, no se preocupa. Y es muy interesante porque dice, delante de los ancianos de mi pueblo. O sea, el pueblo es su propiedad, es de él. Pero cuando después dice, vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. No es mi Dios, es tu Dios. Más claro, agua, ¿no? Él solito lo está diciendo. No tenía ningún interés por Dios, pero sí que no se note. Entonces vamos a adorar a Dios para que el pueblo y los ancianos del pueblo estén contentos conmigo, que crean que yo soy espiritual. Eso es el estilo de vida y Cabot. Y lo que les digo, muchas veces nosotros caemos en ese estilo de vida. No, yo no me pierdo actividad de la iglesia, yo estoy siempre ahí, yo tal, yo cual. Pero es que eso no es el cristianismo. El cristianismo es lo que yo hago solo con Dios. Eso es el cristianismo. Pero bueno, no vamos a adelantar, vamos a ir al estilo de vida espiritual realmente que necesitamos. Bueno, volviendo a la historia inicial, los filisteos se llevaron el arca y allá estaban en una ciudad, tenían el arca y dice la Biblia que empezaron a salirle tumores a la gente, tumores, y aparecían, no sé bien, unas ratas o no sé qué historia. Dice, eso es porque tenemos el arca, mandémoslo a Genovés. Y le mandan de Játiva a Genovés al arca. Y allá empiezan otra vez a aparecer tumores a lo de Genovés. No, esto no puede ser, mandémoslo a Barcheta. Y así, hasta que al final dicen, ¿qué tal si mejor devolvemos el arca? Porque a nosotros nos está dando por saco el arca. Entonces, preparan, no sé cómo sería, pero dice que de oro hacen unos tumores, así como los que le salían a ellos,
unos tumores y unos ratones de estos de oro y lo ponen en no sé, en un carro junto al arca y para Israel, que se apañen ellos con el arca. La cuestión es que el arca vuelve al pueblo. Han pasado 20 años viviendo de una forma Icabod, y entonces Samuel reúne al pueblo, lo hace recapacitar acerca de todo esto que habían estado viviendo ellos, de qué forma habían estado viviendo, les enseña cómo Dios los... Me he saltado, ahora me ha venido un punto importante, mucho antes. Cuando traen el arca, los israelitas traen el arca al campo de batalla, dice la Biblia que los filisteos decían, uy, el arca. Y otros decían, ¿y qué pasa con esa arca? Eso es la presencia de Dios, ese Dios que los sacó de Egipto. O sea, los filisteos tenían más temor de Dios que los propios israelitas. Entonces ahora, cuando ya vuelve el arca, Samuel es como que los hace recapacitar de toda la historia, lo que Dios ha hecho siempre por ellos. Y ellos recapacitan. Entonces empezaron a juntarse en torno a Samuel, y los filisteos, que estaban, por lo visto, estaban viendo eso, creyeron que iban a atacar. Entonces dice, van a atacar, vamos a ellos. Claro, ante este arrepentimiento, Dios vuelve otra vez a la presencia del pueblo. Y empiezan a caer rayos e historias sobre los filisteos, y los pocos que van quedando, los israelitas atacan y los aniquilan. Y ganan. Entonces se dieron cuenta que Dios volvía a estar en la presencia de ellos. Y ahí viene 1 Samuel 7:12, dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta piedra tiene un significado de adoración en este momento. Pero también podemos aplicarlo a que Ebenezer es un estilo de vida espiritual. Ebenezer significa piedra de salvación. Piedra de salvación, es el significado de Ebenezer. Y él dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y este estilo de vida, el estilo de vida Ebenezer, que le vamos a llamar, empieza con agradecimiento. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Agradecimiento hacia atrás. Cuando nosotros tenemos un estilo de vida Ebenezer, es decir, con la presencia de Dios en nuestra vida, somos capaces de ver todo lo que Dios ha hecho hacia atrás en nuestra vida. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. No, a mí no me ayudó mucho. Si estás aquí es porque Dios te ayudó mucho. Hemos pasado seguramente muchas cosas. Cada uno en su propia vida ha vivido unas cosas, otros otras. Hay una cosa que hemos vivido todos, la pandemia. Eso lo hemos vivido todos. Y aquí estamos. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Agradecimiento. Ahí empieza ese estilo de vida. Agradecimiento. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Podemos decir agradecimiento por el pasado. Pero hay un segundo punto, que es
ahora, que es la confianza. Es la confianza en Él. Él nos ha traído desde allá hasta aquí. Si fuésemos Israel, diríamos, nos ha traído desde Egipto hasta aquí. Hemos pasado 40 años en el desierto, bla, bla, bla. Seguramente si hubiésemos seguido los consejos de Dios, hubiésemos estado antes. Pensamos el ejemplo del móvil, el GPS, cuando vamos en el coche. Me acuerdo en una época, cuando yo recién vine aquí, iba a la universidad en Valencia. Todavía no había internet en el móvil ni nada de eso. Iba yo en el coche de los Picapiedra en esa época. Yo tenía un Fiat Punto, estos pequeñitos. Tenía un mapa de Valencia así. Me lo ponía ahí como si fuese entre el asiento del copiloto y la parte de delante, rogando que el semáforo esté en rojo para que yo pueda mirar dónde estaba, para ver para dónde iba. Ese era otro tiempo. Pero ahora tenemos el GPS. El GPS está la vocecita esta que te dice, en la próxima rotonda, doble a la derecha. Ahora, dice, en la rotonda doble a la derecha, y yo digo, yo creo que se ha equivocado, me voy para aquí. En la próxima rotonda vaya hacia atrás, te dice, ¿no? No, está equivocado, yo sigo para adelante. Dice, en la próxima rotonda vaya para donde se le dé la gana. Entonces, no llegaré nunca o llegaré mucho más tarde. Ahora, si consideramos a Dios como nuestro GPS, si vamos siguiendo por donde nos dice, vamos a llegar al lugar correcto en el momento correcto. Y eso es lo que nos va a dar confianza. Así como en el pasado nos ha traído hasta aquí, hoy tenemos la confianza que también nos va a llevar al lugar correcto. Y vamos también hacia el futuro. Y eso nos habla de una esperanza. La esperanza. Dice Filipenses, creo que tengo por ahí. Salmo 118, me he saltado ese. Salmo 118, este versículo me encanta, dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Qué bonito es este versículo, a mí me encanta y que debería aplicármelo, ¿no? Y otras personas también, los días lunes. Los días lunes, ay, hoy es lunes, tengo que ir a trabajar, tengo que ir al instituto. Qué bueno sería levantarnos el lunes y decir, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Y por qué nos gozaremos y alegraremos? Porque lo hizo Jehová. Entonces, como tengo confianza, si lo hizo Jehová este día, es bueno. Uy, no, pero es que en el trabajo me van a poner pegas, me van a regañar porque no sé qué. Jehová hizo este día y es bueno. Ten confianza. No, pero es que la maestra me va a poner un examen y no me... Ten confianza porque es el día que hizo Jehová para ti y para mí. Eso era la confianza, me lo había saltado. Y cuando estaba en el tema del futuro, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es la esperanza de lo que va a pasar. No, a mí no me cambia, no, es que yo soy muy cabezón, no, también. Cabeza dura, quería decir. Sí te puede cambiar. Y te va a cambiar, porque lo dice ahí. Y lo que Dios dice es verdad. Y lo que Dios promete, lo cumple. Entonces, cuando nosotros llevamos esos 3 puntos en nuestra vida, ese es el estilo de vida Ebenezer. Gracias a Dios porque nos ha traído hasta aquí. Hasta aquí nos ha ayudado. Gracias por lo que pasó. Confianza en el hoy,
confianza. Este es el día que hizo Jehová. Y es bueno, dice la Biblia, la voluntad de Dios es agradable y perfecta para los que aman a Dios. Entonces, si tú amas a Dios, este día que hizo Jehová para ti, hoy es bueno. Es bueno y eso debe darte confianza. Y esa confianza se aplica hacia el futuro, que se transforma en esperanza. En esperanza. Este es un ejemplo de la esperanza. Un ejemplo que Dios no, va a perfeccionar la obra que está haciendo. Pero hay muchos ejemplos de esperanza. Cuando Jesús dice, me voy allá a construir morada para vosotros. Es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es verdad y se va a cumplir. Esperanza. Esperanza. En el momento que yo acepto a Cristo en mi corazón, dice, nunca más tendrás sed. ¿Por qué? Está hablando de una forma figurada. Nunca más tendrás necesidad de Dios, porque ya Dios vive en ti y tú vas a vivir eternamente con Dios. Esperanza, esperanza. Puede parecer muy simple. Para mucha gente no lo es tan simple. De llevar a cabo me refiero. Pero este es el desafío para nosotros como cristianos. Y es una elección. Es una elección. Y cabot, que también se podría aplicar en valenciano, ¿no? Cabot, cabot. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? No seas cabut. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? O Ebenezer. Ebenezer. Esa es la otra opción. Esa es la que a Dios le agrada. Esa es cuando dices, gira a la derecha y tú giras a la derecha. ¿Por qué? Porque Dios te ha traído hasta aquí, porque confías que girar a la derecha es lo mejor, porque tienes esperanza en el futuro. Que el Señor bendiga su palabra.